Hola a tots i a totes. Benvinguts a aquest espai dins el Congrés que tractarà sobre intel·ligència artificial, poder i resistència, justícia, responsabilitat i transparència en la gestió de les dades. Aquesta sessió que comencem ara tindrà dues parts. En primer lloc, una primera presentació a càrrec d'Anna Valdívia i a continuació una segona presentació a càrrec de Renata Ávila. Un cop acabades amb dues presentacions, obrirem el torn de preguntes. Aquesta primera presentació d'Anna Valdívia ens parlarà de retiment de comptes i transferència dels algoritmes. Anna Valdívia és doctora en Intel·ligència Artificial per la Universitat de Granada i Matemàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Abans d'incorporar-se al projecte en què participa en aquests moments, era científica de dades del sector privat, on va realitzar investigacions en equips interdisciplinaris formats per científics de dades, científics socials i experts en ètica i legalitat per dissenyar solucions tecnològiques que afrontessin canvis socials complexos. Actualment és investigadora associada al Departament d'Estudis de Guerra del King's College de Londres, on analitza les tecnologies que s'utilitzen a les fronteres d'Europa en el projecte Fluxos de Seguretat, liderat per Clàudia Aradau. També forma part d'Algorites, una comunitat creada per sensibilitzar sobre els riscos dels algoritmes. En aquesta ponència, l'Anna ens parlarà de quines metodologies digitals es poden implementar en el camp de retiment de comptes, l'auditoria i la transparència algorítmica. Anna, quan vulguis. Molt bé, gràcies. Vaig a compartir la pantalla. Glòria, primer de tot, moltes gràcies per la presentació i m'agradaria agrair al Congrés d'Arxivística de Catalunya per l'oportunitat de presentar el treball que actualment estic fent d'investigació dintre del projecte de Security Flows. Doncs bé, comencem. Aquest és el retrat familiar. Aquest retrat familiar que veieu a les vostres pantalles podria pertànyer perfectament a una família siriana que fuig de la guerra. En aquest cas, és una fotografia del meu pare, el nen que el meu avi està sostenint entre les seves mans, i la seva família. Va ser l'última fotografia que es van prendre abans d'abandonar el seu poble natal a Huelma, Jaén. Degut a les penúries que els meus avis patien per alimentar les seves filles en una Andalusia desolada per una postguerra i les represàlies d'un govern fascista liderat per militars, van decidir migrar a Catalunya. En la majoria d'ocasions, les nostres arrels són heterogènies. La història de les nostres famílies ve explicada a través de moviments migratoris, moltes vegades forçats en busca d'un futur pròsper. Aquesta podria ser la història també de la mal anomenada crisi de les refugiades a Europa, la qual ha provocat el desplaçament forçat de milions de persones i famílies. Ningú deixa la seva llar per gust. Aquestes persones intenten arribar a Europa fugint de conflictes bèl·lics com la guerra de Síria o Afganistan o Somàlia, o desastres naturals com les prolongades sequies que pateixen al Sahel o la sobreexplotació pesquera a les costes del Senegal o Nigèria. Venen en búsqueda d'un futur millor com van fer en el seu temps els meus avis paterns. Durant els últims anys, Europa s'ha blindat davant d'aquests fluxos migratoris. Lleis i tecnologia que vulneren moltes vegades els drets humans s'han convertit en les aliades del nord global. La regulació de Dublín és la llei de la Unió Europea la qual determina quin país és responsable d'examinar les demandes d'asil, el qual és forçosament el primer país en el qual la persona entra. La motivació d'aquesta llei va ser totalment política. Com veiem en el mapa de la presentació, les persones migrants entren per les costes europees, no perquè no puguin pagar-se un bitllet d'avió, sinó perquè l'entrada per patera és un mitjà que els assegura l'asil a Europa si aconsegueixen sobreviure a la travessia. Però en la majoria dels casos eviten quedar-se en el sud europeu, és a dir, Espanya, Itàlia o Grècia, o Malta, degut a la falta d'oportunitats i el gran percentatge d'atur. És així com molts països del nord d'Europa van anar rebent cada vegada més i més demandes d'asil i davant d'aquest auge de les demandes d'asil van forçar a que la Unió Europea
creés aquesta regulació de Dublín perquè aquestes persones que arribaven del sud d'Europa que arribaven del sud d'Europa al nord d'Europa se les pogués retornar a aquests països d'entrada. No obstant, per saber amb rigorositat quin havia sigut el primer país que havia rebut aquesta demanda d'asil, la regulació de Dublín va establir la creació de diferents bases de dades que recollissin informació personal, és a dir, el nom, la data de naixement o dades biomètriques que servissin per identificar inequívocament a les persones demanant d'asil. No obstant, existeixen actualment altres bases de dades que també reculleixen informació dels moviments de persones dintre del territori europeu o espai Schengen. D'aquesta manera, Europa ha creat diferents agències destinades a la gestió de les fronteres i a la seguretat. Frontex controla els espais fronterers amb tecnologia com drons o també inverteix en vols de deportació d'aquestes persones demanants d'asil. En canvi, EULISA és una altra agència també creada dintre de l'espai europeu que s'encarrega de mantenir aquests sistemes d'informació relacionades amb la seguretat fronterera o les migracions. La tecnologia s'ha convertit en una aliada en pro de l'eficiència i la seguretat de les nostres fronteres. Però a qui beneficia aquestes agències? En aquesta pestanya veurem aquesta imatge, veiem les diferents bases de dades que he comentat anteriorment. Eurodac és la base de dades que recull informació sobre les demanants d'asil. Actualment recull informació personal, les imatges dels dits i a persones a partir de 14 anys. No obstant, el 2016 es va proposar baixar l'edat fins als 6 anys i també recollir imatges facials. VIS és la base de dades que emmagatzema informació dels visats, tant acceptats com rebutjats dintre de la Unió Europea. Igual que Eurodac, també recolleix dades personals i dades biomètriques. I SIS és la base de dades considerada la més gran del món que s'utilitza per reforçar el compliment de la llei i la seguretat ciutadana. Actualment emmagatzema informació biomètrica de persones en busca i captura o tatuatges que estiguin lligades amb aquestes persones, objectes robats com cotxes o persones desaparegudes. Però bé, com impacta la creació, el disseny i la posada en marxa d'aquestes bases de dades a les persones migrants? En aquesta diapositiva veiem l'explicació d'un jutge del Regne Unit davant d'una demanda d'asil. Una persona va demanar al govern britànic asil i el jutge li va denegar. Dintre d'aquesta denegació, el jutge explicava que dintre de la base de dades Eurodac, una d'aquestes imatges biomètriques va ser registrada a Alemanya el 2016, malgrat que el demanant d'asil deia que havia sortit del Kurdistan iraquí en el 2017. Degut a aquesta irregularitat, es va denegar l'asil d'aquesta persona. En aquest altre article d'investigació científic, els autors expliquen dintre d'una monografia a Alemanya com una dona embarassada de Ghana demana asil a Alemanya. Dintre de l'oficina d'asil i malgrat el seu estat de gestació, el seu avançat estat de gestació, se li realitza una entrevista inquisitiva sobre la seva identitat, ja que les persones, els agents de l'oficina, observen com a la base de dades del VIS existeix un registre d'una persona que s'assembla molt a la cara, no obstant té un nom diferent. Aquesta persona, la demanant d'asil, assegura que no és la persona que apareix a la base de dades. No obstant, se li posa en dubte.
Frontex inverteix tecnologia puntera per detectar, per exemple, embarcacions al Mediterrani amb intel·ligència artificial. No obstant, també inverteix, com ja he dit abans, diners públics per contractar ja sigui avions de companyies aèries com avions privats per deportar aquestes persones. En els últims anys hi ha hagut moltes veus que han alarmat sobre la vulneració dels drets humans que aquestes agències podrien cometre. Per exemple, Frontex ha sigut investigada per la violència que exerceix sobre la població migrant. També hi ha hagut altres veus, altres investigacions que asseguraven que categoritzava menors migrants com a adults per dificultar el seu procés d'asil. I per últim, existeix una opacitat i una falta de rendició de comptes de tot el diner públic que s'inverteix per al desenvolupament d'aquests projectes. Doncs bé, a Security Flows ens hem preguntat quins són aquests algoritmes que s'implementen per analitzar les dades biomètriques i calcular la similitud de les dades biomètriques que s'extreuen i es comparen amb els registres d'aquestes bases de dades, quines són les companyies privades que estan desenvolupant aquests tipus d'algoritmes i quant estan costant a les arques públiques. És així com hem desenvolupat una metodologia basada en mètodes digitals en els quals hem extret tota la informació d'una plataforma online de la Unió Europea, la qual actualitza tots els contractes de totes les agències dintre de l'espai europeu i una vegada hem identificat tots aquests contractes en un format digital, en PDF en aquest cas, hem analitzat la seva estructura i el seu contingut mitjançant algoritmes de processament del llenguatge natural, és a dir, algoritmes que identifiquen patrons de text dintre d'aquests documents. Una vegada hem estructurat tota aquesta informació de PDF a una base de dades, hem sigut capaces d'utilitzar eines de visualització per analitzar tota aquesta informació. A més, també hem aplicat mètodes d'anàlisi de connexions, de xarxes de graf, per analitzar les connexions que existeixen entre els actors privats que participen, que guanyen aquests contractes de la Unió Europea, d'aquestes dues agències. En aquesta diapositiva veiem una captura de pantalla de la plataforma on hem extret tota la informació relacionada amb els contractes. Com veieu, és una plataforma que s'anomena Tenders Electronic Daily. Aleshores, es poden fer búsquedes en funció de quina agència vols buscar, quina temporada, quin període de temps, etc. No obstant, una vegada vam extreure tots aquests contractes, la informació ve no estructurada, perquè un PDF és una informació no estructurada, ja que no tenim un conjunt de dades amb la informació en columnes on cada contracte sigui una fila. És així com vam aplicar eines de processament de llenguatge natural per estructurar tota aquesta informació i així processar i analitzar-la amb mètodes de visualització. En aquesta diapositiva presentem quants milions d'euros ha invertit Eulisa en el període de 2014 a 2020. Com veiem a la imatge, malgrat la crisi financera, el pressupost o la inversió en agents privats ha crescut durant els últims anys. De fet, des de 2017 a 2020 ha patit un creixement d'un 600%. Aleshores, veiem també com aquesta inversió està relacionada amb les bases de dades que he explicat anteriorment. Observem com el 2016 es va fer una inversió de 200 milions d'euros relacionada amb el manteniment i l'increment de capacitat de memòria de la base de dades VIS i d'Eurodac. No obstant, en els últims anys, 2019-2020, veiem un increment de la inversió amb un total de 400 milions d'euros i 500 milions d'euros l'any passat
i està relacionada amb una nova base de dades que es dirà Entry Exit System, EES, i aleshores s'ha invertit tota aquesta quantitat de diners en la creació, el disseny i implementació d'aquesta nova base de dades que controlarà tots els creuaments de fronteres de dintre de la Unió Europea. Vam fer el mateix anàlisi amb els contractes a Frontex. En Frontex hem observat que la inversió en agents privats és menor que a Ulisa, no obstant també ha crescut en els últims anys. Veiem, per exemple, com el 2019 va haver-hi una inversió total de 143 milions d'euros i aquesta inversió està relacionada amb vols de deportació o serveis de transport, que el que vol dir són inversió en avions, mètodes de transport per enviar aquestes persones de volta als seus països d'orígens o altres països. També hem sigut capaces d'analitzar la inversió segons el tipus de contracte. Dintre dels PDFs que vam aconseguir a la plataforma digital, hi havia una secció on t'explicava quin és el tipus de contractes en diferents categories. Aleshores, vam ser capaces d'analitzar la inversió en funció d'aquestes categories. Dintre d'Eulisa vam observar com la majoria de contractes es categoritzen dintre de la categoria IT Services, és a dir, tecnologies de la informació, serveis de tecnologia de la informació. I està relacionada amb la inversió amb el manteniment d'aquestes bases de dades que he explicat anteriorment. En canvi, Frontex té una inversió en contractes més heterogènies. Veiem com al principi la inversió es destinava més en temes de software i de compra de dades i en els últims anys hi ha hagut una inversió molt notable, com he dit anteriorment, en vols de deportació i tecnologies per vigilar les fronteres marítimes. Aquestes tecnologies estan relacionades amb la compra de drons o la contractació de tecnologies relacionades amb la intel·ligència artificial, com la que presentem en aquesta diapositiva. En aquest cas, Frontex ha invertit més de 2 milions d'euros en la contractació d'un model d'intel·ligència artificial que el que fa és analitzar el risc que una embarcació sigui perillosa o no dintre de les fronteres marítimes de la Unió Europea. Hem sigut també capaces d'analitzar qui és aquesta companyia. És una companyia que té la seva seu a Israel. Aleshores, ens sorgeixen molts dubtes de saber on s'emmagatzemen les dades d'aquestes embarcacions. S'emmagatzemen a Israel o s'emmagatzemen dintre de la Unió Europea, perquè això seria una vulneració de la protecció de dades, de la llei GDPR aquí a la Unió Europea. També hem sigut capaces d'analitzar la patent que aquesta empresa ha publicat a diferents plataformes. Gràcies a que aquesta patent i totes les patents són públiques, podem indagar quin és el model, quin és l'algoritme que s'ha utilitzat després d'aquesta inversió de quasi més de 2,5 milions d'euros. També un altre dels anàlisis que hem realitzat una vegada hem estructurat tota aquesta informació de contractes és quines són les companyies que més diners han rebut durant aquest període de temps. En el cas de Frontex veiem que són empreses relacionades amb el transport, que estan relacionades amb la contractació de vols de deportació de les persones migrants. En canvi, en els contractes d'Eulisa veiem que les empreses que més diners han rebut són aquelles empreses que estan desenvolupant aquestes infraestructures de dades per controlar tots els moviments migratoris dintre de l'espai Schengen. Un altre concepte en el qual s'ha invertit molts diners en els últims anys dintre de l'espai europeu és la interoperabilitat. La interoperabilitat és aquest concepte que el que ens fa dir és que ara la Unió Europea el que farà serà connectar totes les bases de dades que tinguin informació relacionada
amb aquests fluxos migratoris. I ja serà a bases de dades a nivell europeu com a nivell nacional. És a dir, que la base de dades que tingui el govern d'Espanya, amb el govern d'Itàlia, amb el govern de Grècia, amb el govern alemany, estaran totes connectades. Per últim, també hem analitzat quin ha sigut el cost total de les diferents sistemes d'informació que he explicat al principi. Per exemple, aquest Entry Exit System, que s'implantarà l'any que ve, el 2022, s'ha invertit un total de 300 milions d'euros i per BI s'ha invertit un total de 197, etc. Una altra de les coses que ens va sobtar a l'hora d'analitzar aquest tipus de contracte és que hi havia companyies que era usual trobar-les en aquests contractes, com per exemple Soprasteria, és aquesta empresa que tant ha guanyat el contracte per la EES, també ha guanyat el contracte per SIS i també va guanyar el contracte per Eurodac. És així com ens vam proposar analitzar les connexions que hi havia entre els diferents actors privats, perquè el que vam observar, després d'analitzar les relacions que tenien aquestes companyies amb els contractes, és que normalment aquestes companyies no es solen fer competència, és a dir, que es proposen conjuntament dintre d'aquests contractes com un consorci d'empreses. És així com vam proposar aquesta anàlisi de graf per analitzar quines empreses solen guanyar els contractes conjuntament com a consorci. Aquest graf presenta les connexions dels actors privats dels contractes d'Eurisa i veiem com són 4 o 5 empreses que són les encarregades, que són les que guanyen quasi tots els contractes d'Eurodac i estem pensant si això podria ser la prova d'un oligopoli dintre de les infraestructures de dades de la Unió Europea. I, en canvi, la xarxa que ens va sortir analitzant els contractes d'Eurodac és molt més heterogènia degut a també als diferents tipus de contractes i de serveis que financia Frontex. Les conclusions d'aquesta xarxa són que avui en dia s'utilitzen bases de dades i mètodes estadístics per criminalitzar les persones migrants dintre de la Unió Europea. Moltes vegades aquestes bases de dades i algoritmes que s'utilitzen vulneren els drets humans. I, per últim, necessitem més transparència i més rendició de comptes dintre de la indústria fronterera i de migracions. I això és tot. Moltíssimes gràcies, Anna. Gràcies per presentar-nos la vostra investigació i ens caldrà una estona per digerir tota aquesta informació que ens has donat. Ha anat bé que presentis primer perquè després podrem comentar-la i haurem tingut el temps per pair-la. Continuem ara amb la següent presentació, que serà a càrrec de la Renata Ávila i porta per títol Colonialisme digital. Renata Ávila és advocada internacional especialitzada en drets humans i en drets digitals i activista. Actualment fa recerca a la Universitat de Stanford a l'Institut d'Intel·ligència Artificial centrada en l'home. És membre del Consell Assessor de Creative Commons, d'Open Future i de Cities for Digital Rights. Actua també com a administradora global de la think tank Digital Future Society i és, a més, cofundadora i membre del Consell de la Progressive International. També és cofundadora de l'Aliança Global pels Algoritmes Inclusius per a combatre els biaixos que reprodueix la intel·ligència artificial. La Renata, com a experta en drets digitals, en l'estudi de la política al voltant de les dades, l'evolució de la transparència en l'era digital i les implicacions per al comerç, la democràcia i la societat que tenen les noves tecnologies, vol alertar-nos del fenomen que descriu com a colonialisme digital, del que ens parlarà ara. Renata, tienes la palabra. Hola a todos y mil disculpas que no les puedo hablar en catalán. Me encantaría porque he estado tanto virtualmente durante este año y medio que llevamos ya de COVID interactuando con Barcelona, que ya a este punto debería hablar un catalán fluido. Como
Esta presentación ha sido un gran reto porque ustedes, la comunidad archivística, son para mí un componente esencial de la teoría que estoy estudiando, que es una teoría que quiere y tiene que traducirse en prácticas urgentes. Y básicamente, yo soy latinoamericana, entonces esta imagen me imagino que tiene efectos distintos en sus comunidades que en mis comunidades, pero el punto es que estamos pasando a una situación similar a la que vivimos en la época colonial. Un desbalance de poder inmenso, donde un lado de la ecuación no sabe el valor de ciertas cuestiones que consideran bienes comunes, que consideran cuestiones que se pueden compartir, y el otro lado de la ecuación se aprovecha y extrae todo lo que puede, y no solo se aprovecha y extrae todo lo que puede, tomando como ventaja el desbalance de información y de poder, sino que más allá que solo extraer, se da una situación y se da un desbalance tremendo en imposición de valores, imposición de cultura, de formas de hacer las cosas y de reglas, así como en la época de la colonia en Latinoamérica llegaban los regidores y nos decían cómo hacer absolutamente todo. Así hoy las grandes compañías de Silicon Valley llegan y ya no es solo al sur global, y es a todos nosotros a dictarnos una normativa y a dictarnos un marco específico. Sí se desenmascara, sí se hace visible el poder de Silicon Valley. Yo aquí les quiero contar una anécdota, porque yo me declaro un poco ingenua y un poco como uno de los actores mis comunidades fueron de alguna forma, con toda la buena intención del mundo, comunidades que habilitaron el discurso de lo libre y el discurso de lo abierto y el discurso de lo gratis como, las palabras que luego serían capturadas por Silicon Valley y que serían despojadas de su significado para convertirse en los grandes monopolios que son hoy. Y esta comunidad, y es una pena no poder verles y solo ver mi pantalla, pero esta comunidad que son ustedes, es una comunidad relevante porque fue una de las principales comunidades que de alguna forma hizo posible pensar la arquitectura de los buscadores, por ejemplo, pensar la arquitectura de los productos y los servicios que tiene Silicon Valley hoy. Alimentar con las digitalizaciones de archivos que hubo en la primera década de este siglo, sobre todo porque muchos de los archivos y muchos de los contenidos digitalizados no estaban protegidos por derecho de autor, ya había expirado, alimentaron esa web de contenidos. Y uno de los puntos interesantes es que lo mirábamos como una bendición, o sea, pensábamos, y yo pienso en la hemeroteca de mi país, de Guatemala, esos documentos tan preciosos que no van a ser ya accesibles a nadie porque el archivo es un desastre y vamos a perder conocimiento precioso para siempre. El punto es que pasaron dos cosas. Primero, todos estos generosos, grandes megaproyectos de digitalización no se combinaron con políticas robustas que dejaran en las instituciones públicas el poder sobre esos archivos y el poder de la sostenibilidad y dictar las reglas del futuro de esas digitalizaciones. Y el segundo error, creo yo, fue esta narrativa de el futuro de los archivos y las bibliotecas y las hemerotecas es lo digital o es la nube, y hablándolo como algo abstracto y como algo que no tendría que tener aparejado una independencia, sostenibilidad, estructuras de gobernanza y recursos para mantenerse innovando y renovando. Y junto con esto, en 2008, con la crisis económica que cae en el mundo y ahora con esta nueva crisis de COVID,
tenemos una situación en donde Silicon Valley entra como el gran salvador de muchas carencias de infraestructura digital y al mismo tiempo se le corta el presupuesto a la infraestructura crítica que es hoy el archivo. Las esferas de Silicon Valley y cómo está penetrando hoy, y es mucho más allá del archivo, la educación pública, la salud, el transporte. No hay un ámbito que no sea susceptible de ser mediado por los productos o servicios de un pequeño grupo de compañías. Pero sus esferas de poder donde dominan la narrativa, todo el tema de comunicaciones, dominan ya infraestructura crítica que está privatizando y reemplazando silenciosamente infraestructura pública. Y aquí me refiero, por ejemplo, a las plataformas educativas, a los sistemas de salud, a la forma en que navegamos la ciudad y los datos que tenemos sobre la movilidad de la ciudad. Y un poder político, militar y financiero que ya no solo se traduce en plataformas, productos y servicios, sino que se traduce en relaciones personales de los CEOs o los dueños de las empresas de Silicon Valley con estados enteros. Aquí es súper interesante esto, y perdón que está en inglés, pero se los voy a ir traduciendo. Cómo al inicio de este siglo se nos hablaba de la innovación de Silicon Valley, de las buenas cosas que nadie más podría traer al mundo que estaban trayendo. Y esta gran innovación que fue fuertemente subsidiada por el Estado, como dice la doctora Mariana Mazzucato, y que fue solo habilitada porque hubo una plataforma, una combinación de habilitadores que venían del sector público que lo hicieron posible. Hoy se ha convertido en la máquina anti-innovación. Y básicamente, y esto es en el sector privado, ¿verdad? Básicamente las compañías gigantes tecnológicas son hoy quienes más dinero gastan en Bruselas, influyendo política pública. Y no solo eso, las compañías de Silicon Valley son hoy las compañías que, como el nuevo monopolio, porque a través de fusiones, adquisiciones y prácticamente comprar a cualquier competidor para que deje de prestar servicios y absorberle como una gran ballena que se come a todos los pececitos, ha neutralizado la innovación local. Y eso es en el sector empresarial. En la innovación local social está paralizada porque se nos ha vendido la idea de que no necesitamos realmente porque estas compañías nos van a ofrecer cualquier producto y servicio digital que necesitemos. Y aquí me pongo a pensar, y esto lo discuto desde la ignorancia, cómo quizá una biblioteca pequeña necesita una pieza tecnológica específica y tiene que adaptar sus necesidades a los servicios que están ofrecidos gratis o que están ofrecidos dando como moneda de intercambio la digitalización y la licencia para que hagan lo que quieran con los objetos de la digitalización. Y ahí, una vez hayan digitalizado todo, realmente tienen muy pocos incentivos estas compañías de seguir apoyando una infraestructura pública de conocimiento e información. Aquí es fascinante porque se da uno cuenta lo contaminado que está no solo Bruselas, sino quienes producen el contenido sobre estos temas digitales. Y esto es solo los think tanks. Me pongo a pensar centros de investigación, cómo ha penetrado, digamos, profundamente no solo la política, sino que los datos y la investigación en los que se basa la política pública. Y es realmente, y esto ahorita voy a hablar de cómo se está percibiendo en el sur global, es realmente un nuevo colonialismo y es entre más frágil y entre más desprovisto de contrapesos
sea la gobernanza de un país, más poroso es a la penetración de Silicon Valley, porque se nos cuenta otra mentira, y una mentira que permea muy bien en países como el mío y en muchas situaciones, y es que el sector público no puede, el sector público es lento, el sector público no innova y el sector público jamás nos va a poder dar los servicios y los productos que Silicon Valley nos da. Y esto, por supuesto, la narrativa, luego los políticos dicen, sí, 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 claro, y es por esta máquina de lobby, y luego las compañías los quienes tendrían que producir una investigación crítica también están llenos de dinero de ellos. Entonces, esa narrativa, el Estado no puede y nosotros somos los mejores y nadie puede competir con nosotros, ninguna empresa pequeña va a poder darles las herramientas a las bibliotecas de digitalización que yo tengo, por ejemplo, o no es posible hacer las cosas bien si no es con nosotros. Silicon Valley es esta dinámica perversa. Aquí les quiero hacer una acotación, y es que nunca había sido a pesar de tan disponible, tan desigual, el acceso al conocimiento, y cómo la promesa de gran democratización digital no se ha cumplido. Este es un mapa de un paper reciente donde muestra los países en azul, son los países donde Facebook es Internet, básicamente. Es los países donde la mayoría de la población accede a Facebook por medio de una aplicación que se llama Free Basics, que es la Internet más básica a la que alguien puede tener acceso, pero no es una Internet abierta donde pueden navegar a través de distintas cuestiones. Es una Internet que filtra todas las búsquedas de una persona a través de Facebook. Entonces, imagínense que les borraran de su teléfono digital absolutamente todo y que todas las bibliotecas digitales del mundo y todos los archivos digitales del mundo tengan que firmar un acuerdo o tener una página de Facebook para poder servir a la ciudadanía. Ahí podrían decir, bueno, pero al menos les están dando una gran ventaja a toda esta gente que de otra manera estaría desconectada. Pero no es así la ecuación. O sea, la ecuación es súper, súper injusta porque las personas, sin saberlo, entre más tiempo pasan en una sola, exclusivamente en una app, están ayudando a una acelerada datificación, incluidos quienes ofrecen sus productos y servicios a través de estas plataformas, que les va a ayudar a estas compañías a acumular un poder de predicción, un poder de persuasión y un poder de influencia global que nadie ha tenido en la historia. Es interesante también ver los pocos países que han resistido realmente a este tema. Y si yo les pasara un mapa de Latinoamérica, es casi lo mismo. ¿Por qué Europa se separa un poco de esto? Por todavía la confianza, algún tipo de confianza en las instituciones públicas, y por reglas. Neutralidad en la red y la Directiva General de Protección de Datos y Privacidad, es el GDPR y las normas de neutralidad en la red realmente son bastiones que han defendido a Europa en contra de esto. Pero es una mentira realmente, porque hoy estudiaba, por ejemplo, qué ha pasado en la pandemia con la educación pública de las primarias. Casi toda la educación pública de las primarias en la época de pandemia se hace a través de una plataforma de Silicon Valley. Entonces, todos los datos y todas las formas y todo el proceso de aprendizaje de un niño europeo hoy está mediado por los gigantes tecnológicos de un posible competidor. Y ni qué hablar, y es algo que me imagino que está muy en la cultura de ustedes y yo podría aprender muchísimo de ustedes y me gustaría aprender, es, por ejemplo, la muerte del derecho a leer e investigar en privado. Si tengo que mediar toda mi interacción con una biblioteca, toda mi interacción con un archivo digital, con los servicios, plataformas o búsquedas que ofrece gratis Silicon Valley, sacrifico completamente, a menos que haga un montón de pasos adicionales que no van a estar al alcance de del estudiante promedio,
les regalo realmente toda la información sobre cuánto tiempo paso investigando un material, qué materiales que exploro, cuánto tiempo o cuántas fuentes utilicé, cuánto tiempo pasé leyendo ese texto, por qué me quedé tanto tiempo en una página y por qué luego cité precisamente el texto en el que me pasé 10 minutos en lugar de 1 hora. O sea, puede verse como eficiencias, puede verse como, ok, estoy contribuyendo a algo que me dieron gratis, pero al final puede volverse en algo muy perverso, donde el sistema sabe exactamente qué estoy investigando, exactamente qué estoy leyendo y puede neutralizar en una situación extrema, en una situación de reducción de democracia, reducción de derechos, puede neutralizar completamente una agenda. Y de nuevo, si pensamos cómo ya lo están tratando de hacer por las viejas formas, también lo podrían hacer perfectamente con las nuevas formas. Aquí es un tema que me preocupa muchísimo y me obsesiona, y es la privatización de los archivos. Cuando se da las medidas de austeridad, que por supuesto tocan a todas las instituciones y les hacen reducir sus presupuestos, en el momento que los archivos necesitan más que nunca dinero para recursos y apoyo técnico, para innovación, para repensar el futuro del pasado, para repensar el futuro, las posibilidades que tenemos en tema, por ejemplo, de archivos históricos que no teníamos antes. El repensar la manera en que accedemos y que preservamos la historia y la memoria es cuando, número 1, cortan todos los presupuestos y número 2, pronto y puesto viene Silicon Valley a ofrecernos el cielo. Entonces, aquí es una lucha bastante profunda, porque aquí nos estamos jugando el futuro de nuestro pasado. Y si el futuro de nuestro pasado va a tener una llave y va a tener un portal que se intermedie por los gigantes tecnológicos, estamos abriendo las llaves del futuro y del pasado y del futuro del pasado a actores que ni siquiera pueden responder su responsabilidad en el tema de Cambridge Analytica ante el Congreso de Estados Unidos, ante el propio Congreso de su jurisdicción. Imagínense depositar algo tan precioso como el futuro de los archivos y privatizarlo en una plataforma que no nos garantizamos que va a estar siempre disponible en interés público y que no garantizamos que no va a ser parte de una pieza de una nueva estructura de control y represión. Y yo considero a los archivos en el centro de la batalla contra el colonialismo digital, porque son infraestructura democrática crítica. Los archivos y los archivos públicos tienen características tan preciosas para la democracia, cuestiones tan preciosas para la cohesión social, para la verificación de datos, para entender soluciones del pasado y llevarlas al presente, para entender patrones de comportamiento y simple y sencillamente para entender de dónde venimos como una herramienta para propulsarnos hacia dónde vamos. Es un caso súper fuerte que tenemos que hacer para que se mantengan con tecnología que no pertenezca, con tecnología, y no voy a ser neutral porque no hay tecnologías neutrales, pero con tecnología autónoma, con un modelo de sostenibilidad sólido y con principios que garanticen que no va a haber interferencia o intermediario o nadie vigilando mi relación e interacción con ellos. Entonces, el reto hoy y el reto en esta charla, que es bastante cortita, es imaginar precisamente una agenda emancipadora digital para los archivos. Y ahí entran muchos componentes, porque entra el componente de la preservación y la digitalización y cómo podemos
impulsar a que se abra el código de muchas de las soluciones que podrían como escalar estos procesos, pero también cómo podemos involucrar a más actores y hacer que la digitalización de nuestros archivos como bienes comunes digitales sea un proceso colaborativo, participativo y abierto y sin fronteras, digamos. El segundo tema es la permanencia de los récords y la permanencia e inmutabilidad del archivo hoy, que para mí es una cuestión súper compleja. Desde el momento primero estamos enfrentando, no sé si les ha pasado, una cuestión terrible, que es el archivo de los enlaces rotos o el cementerio de los websites. Cuando se da la transición de sin seguridad a con seguridad incorporada como el estándar en los sitios web, mucho del material digital que dábamos por sentado que siempre iba a estar ahí, desapareció, se desranqueó completamente de la web. Y es un problema porque como va avanzando y cambiando y aceleradamente la tecnología, tenemos el riesgo que contenido, especialmente en países que no tienen presupuesto dedicado a esta infraestructura, se va a perder para siempre. No hay dónde excavar y encontrar una copia. Nuestras técnicas digitales para rescatar estas copias perdidas están todavía en un nivel muy básico. Entonces, y la inmutabilidad de los récords y la capacidad de irse a una página web y reescribir la historia es más real que nunca. Y la última cuestión en esta imaginación de una agenda emancipadora para los archivos digitales es la innovación. Yo creo que podemos hacer cosas increíbles y el espacio de innovación en archivos, pero desde una mirada de soberanía tecnológica y de posibilidades de los archivos para maximizar el cumplimiento de su misión sin sacrificar y regalar el acceso a algo que es muy precioso y que vale, y me recuerda sin dar oro por espejitos, básicamente. Esa es la cuestión que nos tenemos que plantear y que probablemente vamos a tener que hablar en el próximo Congreso de Archivística. Yo imagino esa agenda emancipadora conectada de manera conectada con dos puntos: los gobiernos locales, que muchas veces bajo los cuales está muchas veces el archivo o la dependencia archivística, y las comunidades de innovación social digital. Creo que hay posibilidades increíbles como nunca antes de hacer cosas lindas, hacer cosas posibles, escalables, abiertas a la gran comunidad global de archivos a compartir. Y creo que la vía más pasiva y generar dependencias con actores que están concentrando tanto poder nos va a dejar sin algo muy precioso, que es nuestra historia y nuestra memoria. ¿Archivos sin los grandes? Yo digo que sí. Muchísimas gracias, Renata. Gracias por tu intervención. Yo quería agradeceros a las dos la mirada crítica que planteáis sobre la tecnología y el hecho que en vuestras investigaciones ponéis a la ciudadanía y a la democracia en el centro de interés. Me vienen a la cabeza dos palabras, desconocimiento y engaño. Quizás no en ámbitos así de investigación o universitarios, pero sí para la gran mayoría de gente, ¿no? Da un poco de miedo lo que planteáis. Tanto lo que planteas tú, Ana, el conocer en qué se invierte el dinero de Europa, en lugar de ayudar en crear todos estos sistemas y en contratar a empresas. Y lo que tú dices, ¿no, Renata? Que vamos a perder toda la información que quedará en manos de grandes corporaciones. No sé si ya tenemos alguna pregunta o os planteo yo algunas dudas que me surgen. No sé si qué acciones se podrían hacer, ¿no?, para que esto traspúe a la ciudadanía. ¿Cómo se conciencia a la gente de que no regale sus datos o que conozca realmente lo que pasa con la inmigración, ¿no? Que no se nos olvide que muchos de nuestros familiares han sido inmigrantes y que ahora la situación es mucho más dura? Yo creo que, claro, hay como diferentes niveles, ¿no? Porque también tenemos que entender en qué punto está esa ciudadanía,
¿no? No es lo mismo una persona que tiene una renta de 60.000 euros al año que una persona que tiene una renta de 5.000 euros al año. Entonces, a esa persona que tiene esa renta tan baja, no le podemos demandar que entienda cómo funciona un algoritmo, que entienda cómo la Unión Europea, o sea, tiene que venir de una masa social que tenga sus necesidades cubiertas, ¿no? Y que realiza esas acciones de resistencia en contra de esas grandes corporaciones. Que Renata ha hablado de Silicon Valley, pero por ejemplo, en el análisis que nosotros estamos haciendo dentro de Security Flow, no hay ni una sola empresa que tenga sede en Silicon Valley. La mayoría de empresas tienen sede en la Unión Europea, en Israel y en Canadá, ¿no? Que muchas veces también se hace el foco en las grandes, las GAFAM, pero que también hay otras empresas que a lo mejor no se conocen tanto porque no se quiere que se conozca tanto, ¿no? Es una cosa también vemos en el contexto migratorio, que el no conocimiento está hecho adrede, o sea, el que tú no lo sepas no es por casualidad, está hecho adrede. Me gustaría responder a eso, Ana, porque totalmente de acuerdo y es el punto que quizá no hice tan explícitamente porque no conozco, totalmente ignoro, sí conozco cómo le han metido muchísimo dinero a la digitalización de archivos y a las bibliotecas de Silicon Valley porque arrancaron así. Arrancaron enamorándonos a todos de vamos a digitalizar todo el conocimiento disponible y lo vamos a hacer accesible a las personas. Esa era la primera promesa. El punto es que, y me imagino que inmigración pasa, porque he leído algunos casos de Palantir y lo que hizo con ICE Palantir en contexto es una de las gigantes, no gigantes, pequeñita, pero con gran influencia en prestando servicios al Estado, en la intersección datificación y securitización de todo. Y en ese contexto es declarar a lo público y declarar al Estado y a las comunidades a quienes va a afectar la tecnología incompetentes para decidir su futuro tecnológico y no diseñar con la gente. O sea, el tecnosolucionismo del que habla tanto Evgeny Morozov, de solo contratar a esas empresas obscuras que se saben muy bien el proceso de procurement, las reglas de contratación del Estado, entonces saben exactamente cómo manejar el sistema para ganarse esos concursos y nunca nos preguntan a la gente. Entonces yo creo que tanto en el tema de los bibliotecarios, el tema de las migraciones y demás, sí, claro que es súper complejo pedir un nivel súper sofisticado a la gente de cómo funciona la tecnología, pero creo que hay mucha clave en el procurement y en cómo debemos decir, como desde el punto de partida, desde cuando se escribe qué sistema queremos y para qué lo queremos, tener a toda la gente a la mesa y explicarles no cómo funciona, sino esto es lo que va a hacer y qué opinas al respecto. Entonces, tenemos que demandar un derecho a participar en las decisiones, en la tecnología que se nos va a aplicar, básicamente. Y ahí es el gran gap, porque no hay reglas que lo obliguen. Y hay un gran choque entre todas las reglas de comercio que considerarían esto un obstáculo y todo el daño en materia de derechos humanos, en materia de eficiencias, en el principio de servicio a la gente con dignidad que se podría evitar si se hiciera de esa manera. Entonces, por ahí va. Y también el incentivo a las compañías pequeñas locales que están más cerca de la gente, que podría prestar estos servicios de una manera mucho más humana y mucho más efectiva. Bien, ahora sí tenemos una pregunta. Nos preguntan, Renata, leo en catalán, así o te lo traduzco. Sí, probamos. Venga, gracias. Dice, quina opinió teniu sobre l'aparent acostament de Microsoft al software lliure? A què respon? Creieu que és una d'aquestes estratègies de vestir el llop amb pell d'ovella? Entendí bien todo el tema de que Microsoft se movió al software libre, ¿correcto? Y que está detrás. Yo le considero open washing. Microsoft como compañía ha bloqueado por años. No es una decisión por principio, es una decisión donde
el competidor ya está tan ha cambiado su modelo en provisión de software como servicio y está tan ya avanzado y que ya nadie le puede como robarme, no hace un sacrificio para ellos. Y otro punto interesante es también en un momento las comunidades de software libre eran realmente una amenaza, una alternativa real, y a mí me ha devastado ver la caída precipitada de el número de voluntarios y de personas involucrados en los proyectos de software libre. Entonces creo que han aprovechado el momento donde las comunidades de software libre están en un punto bastante bajo y como una movida confusa publicitaria, en mi opinión, pero feliz de oír opiniones distintas. Yo de acuerdo con lo que ha explicado Renata, con el concepto de open washing, también creo lo mismo. Y recientemente, porque no sé a qué se refiere la pregunta, o sea, qué acercamiento. No sé si ha hecho Microsoft algún otro movimiento, pero hace 2 años Microsoft compró GitHub, que GitHub es una plataforma digital donde todas las personas que programamos podemos públicamente publicar nuestro código, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo todo el código que he utilizado para analizar estos contratos está públicamente en GitHub y Microsoft lo compró hace 2 años. Entonces, ahora, por ejemplo, dentro de GitHub hay un sistema de pago y, bueno, dentro de la comunidad de programadoras, bueno, pues hubo mucho debate, ¿no? De entender por qué Microsoft está haciendo ese movimiento. No sé, yo a nivel personal sí que tengo muchas peleas dentro de los equipos en los que trabajo porque es que lo monopolizan todo. O sea, ¿quién no ha utilizado PowerPoint para hacer esta presentación? ¿Quién no ha utilizado Google para hacer también presentación? Es que y es muy difícil salir de su monopolio. Sí, tenemos mucha tarea por hacer. Creo que no hay más preguntas. Sin más, agradeceros a las dos la presentación. Me vais a dar mucho que pensar y mucho que leer. Muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestro conocimiento y hasta pronto. Espero veros pronto. Gracias, Gloria. Ana, otro panel de solo mujeres. ¡Qué maravilla! Chao. Sí, gracias, Gloria, y gracias al Congreso y a la organización per la invitació. Gràcies, moltes gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu. GDE es el componente de la plataforma G11 que facilita el proceso de gestión documental y archivo al resto de herramientas de la organización. Podrás gestionar las necesidades de cualquier tipo de archivo, desde el archivo físico clásico hasta el electrónico o híbrido si lo necesitas. Se adapta a cualquier política de gestión documental, pudiendo configurar tanto metadatos de normativas y estándares de descripción archivística existentes como metadatos propios. Comenzaremos con la definición de las fases de archivo que necesitemos gestionar, estableciendo por cada una de ellas los posibles depósitos, pudiendo ser físicos o electrónicos. Los depósitos físicos son completamente personalizables, tanto en niveles de almacenaje como en unidades de instalación. Define los diferentes fondos documentales, configurando cuadros de clasificación, describiendo las diferentes series documentales y estableciendo sus correspondientes tablas de valoración. Podrás localizar y acceder a las series documentales navegando de forma gráfica a través de una estructura en árbol o utilizando el buscador a partir de cualquiera de sus descriptores. Para describir la documentación, podrás definir esquemas de metadatos de cada entidad y sus relaciones, personalizando los formularios de introducción o búsqueda de información, así como su presentación al recuperarla. Podrás describir las actividades y asociarlas a series del cuadro de clasificación, que pueden tener a su vez asociadas las regulaciones, disposiciones o normativas que aportarán otro nivel de descripción al expediente, cuya información será producida y custodiada por diferentes tipos de agentes. Una vez adaptado a la política de gestión documental, el sistema recibe la documentación desde las diferentes herramientas para gestionar su ciclo de vida.
En la fase de captura, los expedientes y documentos ingresan en el sistema. A partir de este momento, se van vinculando los diferentes agentes que intervienen. Se le asociarán identificadores únicos y una primera descripción mínima. Y dado que los expedientes son el reflejo de un procedimiento o actividad, GEDE permite su clasificación automática en la serie documental. Conforme avanza la tramitación en el resto de herramientas para dar respuesta a diferentes actuaciones administrativas, se incorpora nueva documentación, se actualizan los metadatos o se vinculan nuevos agentes. Vamos completando así la descripción del expediente a lo largo de las diferentes fases. A partir de la información almacenada en el sistema de gestión documental y archivo, podrás localizar fácilmente la documentación mediante diferentes opciones de búsqueda, sencilla, por un término relativo a cualquier descriptor, o incluso búsquedas más complejas, combinando filtros de diferentes campos o incluso de diferentes entidades relacionadas. Tras lanzar la búsqueda, recibirás un listado con los recursos que cumplen los criterios establecidos, permitiendo acceder al detalle de cualquiera de ellos. Si es una búsqueda frecuente, recuerda guardarla con los filtros preestablecidos para relanzarla en futuras ocasiones de forma rápida. Finalizada la tramitación del expediente, se habrá llegado a su versión definitiva. Las diferentes herramientas ya pueden solicitar al sistema el cierre del mismo, produciéndose el foliado y la generación del índice electrónico. A partir de las tablas de valoración, tendrás la posibilidad de configurar las transferencias al archivo para su conservación definitiva, así como de seleccionar o eliminar tanto el expediente físico como el electrónico. Para todos estos procesos dispones de múltiples asistentes donde generar las relaciones de entrega de transferencia, propuestas de eliminación o muestreo de los expedientes, entre otras. Por otro lado, si te preocupan los problemas de obsolescencia digital, ten en cuenta que el sistema contempla procesos de transformación de formatos para evitarla, garantizando su accesibilidad a largo plazo. Y esto no es todo. A partir de la información almacenada podrás disponer de un módulo de difusión web de las colecciones de archivo, generar estadísticas y cuadros de mando, gestionar la cartera de servicios, controlar el espacio de los depósitos físicos, consultar el calendario de retención o integrar herramientas de vocabularios controlados. Y siempre con la ventaja de utilizar software de fuentes abiertas. ¿Quieres saber más? Hablemos. ¿Estás cansada? Todos estamos cansados de ver estas situaciones de pobreza, hambre, cambio climático y no obtener respuesta. El planeta está agotado y hay que pasar a la acción. La Agenda 2030 nace para afrontar esta complejidad y disponer de un marco para actuar todos juntos a partir de unos objetivos comunes. T-Systems ha desarrollado un sistema de indicadores que ayuda a las administraciones locales a cumplir con sus compromisos de sostenibilidad de la Agenda 2030, alineados con el Plan de Acción Municipal. Esta iniciativa requiere integrar gran cantidad de datos, establecer unos indicadores medibles y hacer que esta información sea útil, transparente y abierta a toda la ciudadanía. Esta herramienta permite medir datos sobre biodiversidad, economía e innovación, movilidad, eficiencia energética, servicios sociales y sanitarios municipales. Este es el primer grano de arena para que, con la participación de todos, miremos hacia el futuro en positivo y la Agenda 2030 se abra camino en los ayuntamientos españoles. Caminamos hacia la sostenibilidad. ¿Y tú? El servei de cita prèvia de la teva administració permet a qualsevol persona ser atesa amb la màxima seguretat, evitant esperes, cues i desplaçaments. Reserva cita en qualsevol moment i lloc des de qualsevol dispositiu connectat a internet per a formular sol·licituds,
consultar informació o aclarir qüestions relacionades amb un tràmit ja iniciat. Tot això seguint uns senzills passos. Accedeixi a l'apartat de cita prèvia de la seu electrònica. Seleccioni el servei i agenda en el qual desitja sol·licitar cita. Triï el dia i hora de la cita entre les que estiguin disponibles. T'ofereix la possibilitat de reservar cita per ser atès presencialment per telèfon mitjançant una trucada que rebrà de la seva administració o a través del nou servei d'atenció per videoconferència. Tan aviat com es confirma la cita, s'envia un missatge per correu electrònic amb els detalls d'aquesta. El dia de la cita podràs presentar-te a l'oficina d'atenció al públic, rebre una trucada telefònica o connectar-te per videoconferència amb el servei sol·licitat a l'hora acordada. Un servei de cita prèvia adaptat als nous temps per acostar-te a la teva administració i garantir-te la màxima disponibilitat, seguretat i accessibilitat possible. Per una gestió senzilla de tots els documents i expedients tramitats per l'entitat, és necessari aplicar un model simple que permeti gestionar el cicle de vida dels documents. Les plataformes d'administració electrònica de Berger Lebro inclouen un model de gestió documental i arxivística que garanteix el correcte tractament i conservació de tots els documents gestionats per l'entitat. Tant els documents que es capturen a través del registre electrònic de documents i de la seu electrònica de l'entitat, com els que generen el gestor d'expedients i documents, resultat de l'activitat de l'entitat, s'emmagatzemen de forma centralitzada i segura al repositori documental de la plataforma d'administració electrònica, acompanyats de les metadades de preservació i gestió, classificats segons el quadre de classificació documental de l'entitat. Existeixen altres sistemes productors de documents i expedients que emmagatzemen tots els documents que produeixen el repositori documental centralitzat, inclòs a la plataforma d'administració electrònica. Els calendaris de transferència configurats per l'entitat al mòdul d'arxivística de la plataforma d'administració electrònica permeten automatitzar la transferència dels expedients i documents a la plataforma de custòdia i preservació digital utilitzada per l'entitat. Els expedients transferits són conservats a la plataforma de preservació digital fins al moment de la seva destrucció o conservació permanent. Gestiona simple i eficaçment tots els documents i expedients de la teva entitat amb les plataformes d'administració electrònica de Berger Lebro i els seus mòduls d'arxivística.